Está. Ahí puse iniciar grabación. Un segundo. Ah, bueno. Parece que volvió WhatsApp. Vieron que hubo una especie de caos. Ah, no volvió todavía. Que se cortó WhatsApp. Sí, se cayeron varias redes sociales. Ahí está Mayra. Bueno, me siento como en el práctico. Bien. Gracias por venir. Bueno, les decía, la clase de hoy va a ser básicamente un acercamiento a dos textos, así que vamos a concentrarnos en trabajar más sobre el texto en sí y en cuestiones relacionadas con lo que el texto dice y no tanto ni introducciones ni tanto ver cuestiones de la persona del autor. Vamos a concentrarnos puntualmente en la Olímpica 14 de Píndaro. Y en la Oda 5 de Baquílides, que es un poco más extensa. Así que sin más preámbulos empiezo a compartir pantalla. Vamos a ver primero la Olímpica 14, las particularidades de esta oda cortita de Píndaro. Bueno, avísenme si se ve. Sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, bien. No sé si ya pudieron leer la Olímpica, de todas maneras es muy breve. Hay dos cuestiones, o por lo menos yo diría dos cuestiones centrales cuando uno encara el análisis de la Olímpica, de esta Olímpica de Píndaro, que tienen que ver primero con la cuestión del género, ¿no? Algo que ya estuvimos viendo para otros autores, pienso sobre todo en el fragmento primero de Safo. Recuerden que Píndaro escribe etinicios, ¿sí? Es decir, canciones de victoria dedicadas a los vencedores en los distintos juegos de carácter local y panhelénico, ¿sí? Más conocidas las Olimpíadas, las Cíticas, las Nemeas y las Sísmicas. Lo que ocurre con la Olímpica 14 es que en un primer momento no tiene el tono más característico de lo que sería un epinicio, y notamos también en comparación con otras odas pindáricas una presencia del vencedor o de menciones del vencedor bastante escasa, reemplazadas, si se quiere, o balanceadas en cambio con una mención muy extensa de las gracias y de sus atributos. Con lo cual está este debate acerca del género de la Olímpica 14. ¿Podemos efectivamente llamar a la Olímpica 14 un epinicio puntualmente, propiamente dicho? ¿O la deberíamos pensar quizás más como un himno cultural, es decir, un himno ejecutado en un festival religioso en honor, en este caso, de las gracias? Surge de alguna manera ese primer problema interpretativo. Y la otra cuestión que para mí es interesante considerar, ya que estamos proponiendo quizás un contexto hímnico para la representación de esta olímpica, es bueno, ¿no? Pensar cuál podría haber sido el posible contexto de performance de este inicio, ¿sí? ¿Quiénes podrían haber sido sus ejecutores? ¿Cuál habría podido ser el lugar de ejecución de la oda? Todas estas cuestiones está bueno ver cómo las problematiza el texto. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar a una lectura de la Olímpica 14. Vamos a dividir la lectura en las dos partes centrales, digamos, que ha reconocido la crítica, y vamos a ir viendo un poco cómo se va construyendo este elogio a la divinidad. Bien. Bueno, esta es la que comúnmente se denomina la primera parte, si es el comienzo, hasta la mención de Zeus. La mención de Zeus actúa como una suerte de transición o bisagra hacia la segunda parte. Bien, ¿alguien quiere leer? ¿Tiene ganas de leer? Yo leo si querés. Perfecto. Oh, gracias, que obteniendo en suerte las aguas del Cefiso habitáis el asiento de bellos corceles, famosas por los cantos, reinas de la brillante Orcómeno, protectoras de los antiguos Minias, escuchadme, puesto que ruego. Pues con vosotras se cumplen todas las cosas agradables y dulces para los mortales,
si alguien es sabio, si es bello o si es un hombre ilustre. Pues los dioses no disponen ni banquetes ni coros sin las venerables gracias, sino que son dispensadoras de todas las acciones en el cielo, colocadas en sus tronos junto a Apolo Pitio, de arco de oro, reverencian la eterna honra de su olímpico padre. Gracias, Belén. Bueno, fíjense aquí que para estar hablando de un epinicio, lo primero que nos llama la atención es que en estos primeros 12 versos no hay ninguna mención del vencedor, ¿sí? De la persona a la que se le adjudica este epinicio. En cambio, sí tenemos un elogio muy desarrollado de las gracias y de estas divinidades, que hace acordar y que remite por distintas particularidades que vamos a ir viendo a la manera en la que se construyen los elogios y las invocaciones a las divinidades en los himnos, ¿sí? Vamos a pasar entonces a ese tema puntualmente. Destacan una serie de rasgos hímnicos que son muy evidentes, la verdad. La oda se abre con, en griego la palabra es epíclesis, esto sería invocación. Esperen que lo tengo ahí. Ahí está. Se abre con una invocación a las gracias, ¿sí? Fíjense. Oh gracias, que obteniendo en suerte las aguas del Céfiso, habitáis el asiento de bellos corceles. Es una invocación rodeada de epítetos, ¿sí? Contiene los nombres y los atributos de la divinidad. En líneas generales lo que tenemos, no sé, Belén, si podés silenciar el micrófono porque hay como un ruido de fondo de... Gracias. Perdón. Gracias. No, por favor, mil gracias. Hola, Emilio. Hola, Cande. Hola, Cate. Gente, ¿cómo va? Buenas. Bien. Entonces, estaba diciendo, destacan en primer lugar los rasgos hímnicos de esta olímpica, ¿sí? Con la invocación y los nombres y los atributos de la divinidad, ¿sí? Las járites aparecen acompañadas de la mención de su lugar de culto, que se expresa a partir de la mención de las aguas del Céfiso, ¿sí? El Céfiso es un río, y hay también una referencia locativa a Orcómeno, ¿sí? Al lugar de donde era oriundo este vencedor, con una alusión al asiento de bellos corceles y después se nombra específicamente Orcómeno. Así que fíjense la cantidad de atributos y modificadores que tienen las gracias ya al comienzo de esta oda. Y después vienen entonces fundamentalmente las gracias descritas como estas reinas de la brillante Orcómeno, y esto está en los versos 3 y 4, y también son caracterizadas como protectoras de los antiguos niños, ¿sí? Esto es en el verso 4. Así se va desarrollando el elogio de las gracias en profundidad. Como dije, es característico de las maneras en que se invocaban y se elogiaba la divinidad en los himnos en general. Y otra cuestión que también nos remite a la estructura hímnica en términos generales es el cierre de esta invocación con una especie de pedido preliminar que se dirige a las gracias para que efectivamente escuchen el pedido del ego poético, ¿sí? Les dice, escúchenme porque les ruego. Recuerden ustedes que el pedido de la plegaria, que existen como estructuras para ganarse el favor, o como géneros discursivos, mejor dicho, para ganarse el favor de los dioses por separado, también pueden formar parte de la estructura hímnica. Y se utilizan con determinados recursos efectivamente para persuadir a los dioses para que se hagan presentes en el lugar de la celebración. Un poco la enumeración de los atributos, el objetivo que tiene es de complacer al Dios, que al Dios le guste lo que escucha para hacerse presente. Por eso muchas veces se ha caracterizado al himno, materializando un poco el carácter más performativo que tiene, como un regalo directamente, como un doron o como un ágalma, como algo lindo para los dioses, ya en términos cuasi materiales. Bien. Entonces lo que tenemos aquí básicamente es que en el comienzo de la Olímpica 14 tenemos efectivamente todos los elementos propios de un llamado himno cultual, ¿sí? Tenemos los epítetos, se nos mencionan las áreas de influencia del dios y tenemos el uso del imperativo clute, escúchenme o escuchadme, ya lo puse en peninsular. Todo esto, como les dije, busca generar un clima favorable para la presencia benévola de las gracias.
Aquí el elogio también aparece acompañado por la mención de otras divinidades, ¿sí? Se destacan los poderes de estas otras divinidades y la importancia en el marco del panteón olímpico. Tenemos más que nada a Apolo y a Zeus, que está en esta parte de transición. Y fíjense también donde dice, pues con vosotras se cumplen todas las cosas agradables y dulces para los mortales, si alguien es sabio, si es bello, si es un hombre ilustre. No tenemos mención del vencedor, esto por ahora es una sentencia genérica, si recuerden, parte importante de la estructura del epinicio son estas sentencias, también remitida a las gracias, que se puede aplicar tanto a la persona del poeta, si ustedes quieren, como a la persona del vencedor, ¿sí? Que junto con la anuencia de las gracias puede llegar a lograr lo que se propone, ¿sí? Recuerden, las gracias están por la cuestión del canto y del baile muy conectadas o conectadas a las musas y por lo tanto no solo a la actividad compositora del poeta, sino también, bueno, a la actividad performativa de sus odas. Fíjense aquí cuando dice, pues los dioses no disponen ni banquetes ni coros sin las venerables gracias, ¿sí? Hay una especie de performance en espejo de lo que sería la oda en el plano real, con una especie de celebración en lo que sería el plano, si quieren, olímpico o supraterrenal. Ahí dice, sino que son dispensadoras de todas las acciones en el cielo, colocadas en sus tronos junto a Apolo Pitio. Esto de alguna manera remite al comienzo de otra oda de Píndaro que es muy linda, pero que en esta cursada no la vamos a ver, que es la Pítica Primera, oda que también está dedicada a Hierón de Siracusa, y que se abre justamente con un escenario en el cielo donde Apolo está tocando la lira y los dioses sucumben al efecto de la música. Pero tiene implicancias también para la celebración en la tierra, ¿no? Bien. Y reverencian, bueno, aquí la mención de Zeus, que como dije antes, hace de bisagra o hace de transición hacia la segunda parte de lo que sería esta pequeña olímpica, y noten una vez más, bueno, la ausencia total de la mención del vencedor por ahora, ¿sí? En los himnos de Píndaro, en los epinicios de Píndaro, mejor dicho, se llaman a sí mismos también himnos, ¿sí? Píndaro habla de su obra como himnos, como himno. No es tan frecuente que uno empiece de todas maneras mencionando al vencedor en cuestión, sino que a veces hay como una especie de transición hacia el nombre del vencedor, pero ya que en los primeros 12 versos no se mencione para nada, es algo que efectivamente llama bastante la atención en una oda pindárica. Bien, habiendo aclarado estas particularidades, vamos entonces a la segunda parte, ¿sí? Y necesitaría que alguien fuera tan bueno de leer esta segunda parte, a ver quién se anima. Yo lo leo. Perfecto, gracias, Flor. Oh soberana Aglae y Eufrosina, amantes de canciones, hijas del más poderoso de los dioses, ahora oídme, y también Talía, que amas los cantos, contemplando este cortejo que pisa ligeramente sobre la favorable fortuna. Pues vine cantando a Sópico con modo lidio y con las preocupaciones poéticas, porque fue vencedora olímpica la ciudad de los Minios gracias a ti. Ahora ve hacia el hogar de negras murallas de Perséfone, Eco, llevando al padre un ilustre mensaje, para que viendo a Cleódamo le digas que Talía le coronó a su hijo junto a los gloriosos valles de Pisa, con alas de célebres premios, su joven cabellera. Bien. Bueno, ¿qué está pasando acá? Lo que tenemos aquí es efectivamente una continuación del elogio de las gracias, ¿sí? Solamente que ahora no se las elogia de manera general, sino que tenemos un elogio individualizado, ¿sí? Digamos, de cada una de las gracias, ¿sí? Están Soberana Angla y Eufrosiuna, que son caracterizadas nuevamente con epítetos como amantes de canciones, como hijas del más poderoso de los dioses, y ahí en este epíteto, en esta caracterización, se retoma la mención de Zeus en el punto de transición.
El poeta, el ego poético, se vuelve a dirigir a las gracias con un pedido una vez más, epacoite nun, en el verso 15, les pide que lo escuchen, que se hagan presentes en la celebración, y agrega la última de las gracias, que va a ser de alguna manera la que más protagonismo va a tener en esta oda, por así decirlo. Dice también Thalía que amas los cantos, contemplando este cortejo que pisa ligeramente sobre la favorable fortuna. De alguna manera hace que visualicemos a Thalía en el mismo lugar, si se quiere, de la performance, viendo a un cortejo bailar, ¿sí? Voy a volver sobre esto cuando hable un poco de la cuestión del contexto de performance y de quién canta o quién podría haber cantado la oda, pero esta celebración que teníamos en el plano, que era más general y que teníamos en el plano olímpico, en la estrofa anterior, de alguna manera lo que hace el poeta es bajarla al plano terrenal y colocándola en el hic nunc, en el aquí y el ahora de la enunciación. Vean ustedes que utiliza aquí el pronombre demostrativo este cortejo, como si estuviera señalando directamente un grupo de personas que están bailando ahí, ¿sí? Ton de common sería en griego esta parte. Y recién en este momento se nos da la mención del vencedor, ¿sí? De Asópico, y se nos dan particularidades de su canción. Dice, pues vine cantando Asópico con modo lidio y con las preocupaciones poéticas, porque fue vencedora olímpica en la ciudad de los Pinias gracias a ti. Bien, y acá están pasando varias cosas. Tenemos, bueno, la mención del vencedor, ¿sí? Pero tenemos la mención de Orcómeno nuevamente, caracterizada como ciudad de los Minias. Recuerden que el epíteto anterior que se les daba las gracias en los versos anteriores era el de protectoras de los Minias, ¿sí? Palaigonon minuan episcopoi. Así que de alguna manera en esta segunda parte se retoman algunos de los temas que ya se vieron en la primera parte del poema. Y acá hay otras dos cosas que, bueno, nos pueden llevar a pensar efectivamente cuál es el protagonismo o intentar dilucidar. Cada uno puede tener obviamente su interpretación y su opinión al respecto. ¿Cuál es el protagonismo del vencedor en esta oda con respecto a la divinidad, ¿sí? Por así decirlo, quién está más representado, quién tiene más peso, y eso también un poco va a involucrar quién pensemos que es el destinatario primario del epinicio, si efectivamente las gracias o Asópico o ambos. Fíjense que el poeta efectivamente dice que vino cantando Asópico con modo lidio, es uno de los distintos tropos o armonías que existían en la antigüedad, hace referencia a esto. En las odas de Píndaro aparecen algunos otros, está el modo lidio, justamente por el lugar de donde proviene, más asiático, después el modo eólico, ¿sí? Hay distintos modos de los que había determinadas o hay determinadas teorizaciones acerca de cómo sonaban, obviamente no podemos estar tan seguros. Y viene porque fue vencedora olímpica en la ciudad de los Minias, ¿sí? Esta es otra cuestión que aparece mucho en las odas de Píndaro, que se trata básicamente de la unión o de la fusión, si quieren, entre lo que es la victoria del vencedor y la victoria de su ciudad, ¿sí? Porque una de las cuestiones más importantes, en cierto sentido, en lo que hace al cleo, sí, a la gloria del atleta pindárico, es que no solamente adquiere gloria para sí mismo, o obviamente para toda su estirpe, para toda su familia, sino también para la ciudad a la que pertenece, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá en este fue vencedora olímpica, la ciudad de los Minias, se ve esta cuestión de cómo la victoria del vencedor aporta una victoria a la ciudad. Esto tiene que ver, de hecho, con todos los rituales que involucraba efectivamente la recepción del vencedor en las ciudades, ¿sí? En algunas ocasiones lo elogiaban de una manera en que el vencedor podía llegar a adquirir un estatus, por decirlo así, cuasi divino, ¿sí? Entonces, la ciudad se veía definitivamente beneficiada por el triunfo atlético de uno de sus miembros. Pero fíjense también que en última instancia lo que está haciendo aquí el poeta es adjudicarle la victoria de Asópico a una de las gracias, ¿sí? Fíjense cómo termina, porque fue, dice, vencedora olímpica en la ciudad de los Minias, gracias a ti, ¿sí? Se está refiriendo a Thalía.
que mencionó anteriormente. Entonces, en última instancia, todo lo que Asópico logró en la competencia y todo lo que trajo el Ecleos, la fama, el dinero también a su ciudad, en última instancia, todo es gracias a la anuencia de Thalía. ¿Sí? Antes de ir a la partecita final, vamos a ver un par de correspondencias, a ver si me olvidé de mencionar algo que, perdón. Creo que más o menos ya te los dije. Bien, esto ya lo hablamos. ¿Sí? Ahí, en contraste con la primera parte en la que se tratan las gracias de manera general, hay un tratamiento más individualizado de las gracias. Encontramos un par de paralelismos entre las dos partes, que ya se los mencioné también me parece. Se retoma la mención de Zeus del verso 2 en los versos 14 y 15. Hay un pedido, junto con el pedido del verso 5, está el pedido reiterado del verso 15. Y está la referencia a los antiguos Minias, en el verso 4, retomada en la ciudad de los Minias del verso 19. Bien. Después hay una cuestión también con el pasaje de las distintas personas del tú al él, ¿sí? Noten ustedes aquí, ahora volví a la primera diapositiva, que en primer lugar el poeta les habla directamente a las gracias, ¿sí? Las trata de usted, o sea, con la segunda persona del plural, y las invoca directamente como esperaríamos en cualquier tipo de himno. Después hay un pasaje, lo que sería una mini quizás secuencia narrativa, porque empieza a referirse a las gracias en tercera persona, dice, pues los dioses no disponen ni banquetes ni coros sin las venerables gracias. Habla de ellas de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos un pasaje de la segunda del plural a la tercera persona del plural. Y sucede algo parecido también en esta segunda parte. Más o menos, ¿sí? Acá de nuevo se vuelve, ¿sí?, a la segunda persona del plural para dirigirse individualmente a cada una de las gracias. Después el poeta habla en primera persona. Y llegamos así entonces a la conclusión del poema, en la que el poeta nos dice, incitando al eco personificado, ¿sí? Ahora ve hacia el hogar de negras murallas de Perséfone, Eco, llevando al padre un ilustre mensaje para que, viendo a Cleodamo es el padre de Asópico, del vencedor, le digas que Thalía le coronó a su hijo junto a los gloriosos valles de Pisa, con alas de célebres premios, su joven cabellera. Los valles de Pisa son una referencia a Olimpia, ¿sí?, a donde Asópico resultó vencedor. Me parece que resultó vencedor en el Pancracio, si no me equivoco, pero no me acuerdo mucho. Si alguien tiene a mano una edición de Píndaro y lo quiere cotejar, bienvenido sea, porque ese dato se me fue de la cabeza. De todas maneras, Asópico es un vencedor joven, ¿sí? Forma parte del grupo de los vencedores más jóvenes a los que Píndaro elogia. Bien, y esta última imagen es bastante interesante, primero porque nos remite a otro plano, ¿sí? ¿No? De alguna manera habíamos empezado con el plano supraterrenal, donde estaban las gracias, festejando con Apolo. Después pasamos con esa referencia a Thalía contemplando el cortejo que pisaba ligeramente al plano terrenal, donde se estaría dando efectivamente esta celebración. Y ahora nos trasladamos hacia el plano, de alguna manera también supraterrenal, pero hacia abajo, ¿sí? Nos trasladamos hacia el hogar de negras murallas de Perséfone, es decir, la llamada esposa de Hades, la diosa más caracterizada, más relacionada con el inframundo, en esta bonita imagen en la que el eco, ¿sí?, tiene que decirle al difunto padre del vencedor que resultó vencedor en las competiciones olímpicas. En estos últimos versos, la parte de le digas que Thalía le coronó a su hijo junto a los gloriosos valles, en griego hubo mucho tiempo algunos debates en torno a si Thalía era el sujeto de esta construcción o no. No me voy a detener mucho en eso porque estamos en literatura griega, no estamos en
en el idioma, ¿no? Y son consideraciones que realmente tienen que ver un poco con cuestiones más duras de la disciplina. Pero bueno, después de ver las distintas interpretaciones, un poco como para continuar con lo que venía diciendo, de cuál es el lugar del vencedor en esta oda, cuánta es la participación del vencedor en esta oda. Bueno, esta es la interpretación que me cierra a mí más, colocar a Thalía como el sujeto y pensar que, bueno, justamente lo que está diciendo aquí el poeta es que Thalía le coronó a Sópico junto a los gloriosos valles de Pisa, con alas de célebres premios, su joven cabellera. Sí, ahí tenemos la pauta de que es un joven que ha ganado por la referencia a los cabellos, que también lo son. Y de nuevo podemos ver este movimiento en el que el triunfo del vencedor aparece sumamente ligado a las operaciones o a la intervención de las gracias en general y en particular de la gracia Thalía, ¿sí? Gracias, hablando de las gracias, es gracias a Thalía que a Sópico logra vencer, según lo que tenemos aquí dispuesto, y al cerrar el poema se crea una imagen en la que también es Thalía la que de alguna manera descendería o estaría allí presente para coronarle a Sópico los cabellos. Entonces, el protagonismo ubicuo de estas, vale la pena destacar el protagonismo ubicuo de estas divinidades, también específicamente en relación con la posibilidad de la victoria. Bien, como ven es una oda muy cortita, hay cuestiones para exprimir. Me gustaría detenerme ahora un poco en, primero, ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Algo que no se haya entendido, que quieran que mencione más. No, no. Bien. Bueno. Ah, y la referencia a los niños es simplemente por uno de los reyes locales de ese lugar que es Orcómeno, ¿sí? Por eso se llama, o sea... Ahora vamos a ver un poco la relación que tienen las járites, ¿sí? Las gracias con Orcómeno. La palabra justamente es... A ver, ¿pueden ver ahí el texto o dejé de compartir pantalla? Todavía se ve la diapositiva del texto. Ah, listo, perfecto. No, es que pensé que había dejado de compartir pantalla. Aquí, las járites en griego, ¿sí? Para que tengan la referencia. Gracias, járites. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar brevemente, pues ya debería estar pasando Aquílides. Vamos a hablar brevemente entonces del contexto de performance y de los problemas con esta oda. Más o menos para que se ubiquen, estamos hablando Orcómeno, la zona de Beocia, aquí en el mapa, ¿sí? Un poquito al sur de lo que sería Grecia Central, bastante cerca de Delfos, que se encontraba aquí. Bien. Las gracias son divinidades que tienen un vínculo particular con esta ciudad de Orcómeno, o sea, no es casual que en una oda que se le dedica a un vencedor oriundo de Orcómeno, Píndaro decida hacer también un elogio de las gracias. Porque las gracias son divinidades que están asociadas, que tienen un culto en Orcómeno, ¿sí? En esta ciudad de la región de Beocia, ya desde hace mucho tiempo, según el testimonio de Pausanias y otros autores, ¿sí? Según Pausanias, eran veneradas hace ya mucho tiempo en forma de piedras, ¿sí? Veneración de piedras que representaban en algún sentido las gracias, y sabemos por los descubrimientos arqueológicos que en Orcómeno había efectivamente un templo de las gracias en la época en que Píndaro habría compuesto esta oda, ¿sí? Hoy el templo no se encuentra en pie, ¿sí? Pero se han conservado los cimientos. Hoy en el lugar del templo hay una iglesia. Así que no lo van a poder ver al templo, desgraciadamente.
Pero bueno, tenemos entonces una oda dedicada a las gracias, digamos más que al vencedor si ustedes quieren, en un lugar donde el culto de las gracias está completamente instaurado. Tenemos evidencia de que había allí, en la época de Píndaro, en el siglo V, un templo en honor a las gracias. Entonces, es muy tentador, y yo estoy casi convencida, de que esta oda se ejecutó efectivamente en las inmediaciones de este templo en honor a las gracias, ¿sí? Me parece que es lo que tiene más sentido de acuerdo a la evidencia interna y externa un poco que tenemos, porque recuerden esa parte de la olímpica en la que básicamente se decía, Italia, mira este cortejo que está bailando aquí, de alguna manera uno puede imaginarse este cortejo, tal como lo dice así el poeta, bailando, cantando en las inmediaciones de justamente este Templo de las Gracias en la región de Beocia. Y ahora viene la otra cuestión que un poco nos convoca para pensar en esta Olímpica 14, que es la cuestión de, bueno, ¿podemos llamarla un himno cultural o no podemos? Un himno cultual, entendiendo himno cultual, como digo siempre, o como ya venimos diciendo, como los himnos que se representan estrictamente en el marco de un ritual religioso, que puede ser o no de carácter periódico, ¿sí? En ese sentido, uno de los contextos, más allá del lugar puntual donde se podría haber representado esta oda de Píndaro, habría sido quizás un ritual religioso periódico denominado justamente Jaritesi, es decir, un ritual en honor a las gracias que se celebraba periódicamente en esta región de Orcómeno. Entonces, una de las hipótesis que podemos considerar es que justamente en el contexto de este festival, Asópico decidió también celebrar de alguna manera su victoria y por eso quedaron como los dos amalgamados, incluidos en una misma composición, cuyo objetivo principal en este caso sería, o para mí sería, honrar a las gracias, ¿sí? Pero obviamente no podemos descartar que haya sido un himno producto de una ocasión especial para honrar directamente a estas divinidades y al vencedor, simplemente porque, bueno, había muchos lazos entre Orcómeno y estas divinidades, o que haya sido una elección poética de Píndaro simplemente por este hecho. Pero me parece que los rasgos que tiene el poema son bastante evidentes como para poder hipotetizar con más seguridad que en otros casos, bueno, el lugar definitivamente y quizás un contexto ritual con menos dudas que en otros casos. Y en cuanto a lo que hablamos, bueno, lo que se habla, bueno, de la representación de la oda, más allá del debate en el que no me voy a extender ahora, en el que, bueno, no se está completamente seguro ni que los himnos de Píndaro hayan sido, ni de que los equinicios de Píndaro hayan sido completamente corales o completamente solistas, tenemos, bueno, acá una vez más este interrogante que surge, bueno, esta oda la cantó un coro, la cantó un solista, ¿qué es lo que puede estar pasando acá? Bien. A ver, si uno la piensa en el contexto de un ritual religioso periódico, de un himno cultual, o la piensa como un himno cultual, mejor dicho, y quizás tiene más sentido efectivamente referirnos o pensar en la interpretación de la oda en términos corales, es decir, cantada por un coro. Esto también viene de la mano un poco de las referencias, si se quiere, al coro de las gracias en el marco de la obra En el cielo. Sí, hay muchas resonancias que nos hacen tirarnos quizás por lo coral, ¿no? Pero bueno, podemos postular la opción alternativa, la de un solista, y a riesgo de que nos acusen de hacer un poco de biografismo, quizás, podríamos pensar en esta ocasión que el mismo Píndaro a lo mejor se trasladó a interpretarla, simplemente por una cuestión de quizás cercanía geográfica. Píndaro nació en Tebas, no sé si ustedes sabían, y Tebas es esta ciudad de aquí, que estaba en las proximidades de Orcómeno, no estaban muy alejados. Entonces, hay alguna posibilidad, quizás también por las referencias al ego poético, que saben que hay que tener cuidado con interpretarlas en un sentido biográfico, pero bueno, podría ser una alusión a que quizás el mismo Píndaro cantó esta oda, esto hay que tomarlo con pinzas.
Yo me tiro más por la performance en un contexto, más vale ritual, coral, ¿sí? Pero como nunca tenemos evidencia suficiente para afirmar o negar nada, así es como está la situación, ¿sí? No sé, y me gustaría escuchar antes de pasar a Bakílides un poquito qué piensan ustedes de la Oda, si les llamó la atención por esta cuestión de que no hay vencedor, habiendo visto una Oda como la Olímpica Primera, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Sí, llama la atención lo distinta que es. Las otras obras que están en el corpus, las otras olímpicas, ¿son también más parecidas a la primera o hay alguna que es problemática como esta? La Olímpica 3 tiene el estilo de la Olímpica Primera, o sea, es claramente elogio del vencedor, bueno, situación de combate, después tenés un mito bien definido y después se retorna al contexto de la victoria, ¿sí? Hay un par de odas de Píndaro, yo no sé si llamar, todas las odas de Píndaro son problemáticas, igual, yo no sé si llamar a unas problemáticas y otras no, pero bueno, esta por la cuestión del género obviamente llama la atención. Pero hay otras odas de Píndaro que también son odas muy breves, en las que no hay mito y se componen básicamente de sentencias nómicas. Por ejemplo, la Olímpica 12 arranca con una tirada de sentencias nómicas, eh, hablando de la fortuna, por ejemplo, pero sí al final hay efectivamente una mención del vencedor, pero casi no hay mito. Entonces sí tenés algunas odas de Píndaro que no seguirían, entre comillas, los patrones tan convencionales del epinicio. Y en cuanto a la coexistencia del elogio a los dioses con los humanos en las odas de Píndaro, yo lo encuentro en todas las odas de alguna manera, la divinidad siempre está ahí presente, gravitando junto con el vencedor, pero en esta oda lo veo de una manera mucho más intensa que en las otras odas del corpus, por ejemplo. Sí. Pero bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, obviamente, y ver qué les parece, si me dicen, porque el tema del elogio al vencedor está discutido, hay quienes dicen, no, el vencedor es re protagonista acá, junto con las gracias, está todo bien con eso, y hay quienes dicen, en cambio, que no, que les parece que acá el vencedor está supeditado completamente al elogio de las gracias. Hay un crítico que incluso dice que es como que Píndaro estaba muy emocionado, digamos, elogiando las gracias y de repente se acordó que tenía que escribirle algo al vencedor, ¿no? Bueno, opiniones y posturas hay de todo, pero bueno, y es una oda muy breve, pero linda, y se pueden decir un par de cuestiones como para problematizar o seguir problematizando lo que se empieza a ver en los epinicios. Pero bueno, no sé entonces si alguien quiere agregar algo más o si no está de acuerdo con algo que dije, me dice, no, la verdad que no me parece esto que dijiste, cualquier cosa, o si le llamó algo la atención que yo no haya dicho. No, ahora me surgió la duda. Estas sentencias nómicas entonces no tienen. Perdón, no escuché la última parte. Que sentencias nómicas entonces no tienen. En este caso hay, sí, a ver, no son tan claras, pero sí, hay una sentencia nómica en la primera parte, diría yo, donde dice, hablando de las gracias, cuando dice, pues con vosotras se cumplen todas las cosas agradables y dulces para los mortales, si alguien es sabio, si es bello o si es un hombre ilustre. Es decir, es como una especie de sentencia nómica, pero metida en el elogio de las gracias, de alguna manera. Claro, gracias. Pero está todo embebido en este elogio, justamente, sí. Bien. Bueno, si nadie tiene algún otro comentario, vamos a pasar ya a la Oda 5 de Bakílides, que no sé si voy a tener que correr un montón. ¿Algo más? Bueno, bien. Vamos entonces a pasar aquí. Yo la tengo toda coloreada. Vamos a ver cuánto me acuerdo de decir de todo lo que coloreé. Bien, bueno, no me voy a detener mucho en la vida de Bakílides porque hay bastante, como les dije, hay bastante texto para ver. Simplemente Bakílides fue más o menos contemporáneo de Píndaro, un poco más joven. Fue el sobrino de Simónides y lo ubicamos, lugar de nacimiento en la isla de Ceos, ¿sí?
en una de las islas, bueno, mismo donde nació Simónides, y después, bueno, muy conectado también con Hierón, el tirano de Siracusa. De hecho, el destinatario, como van a ver en breve, el destinatario de esta oda también es el tirano Hierón de Siracusa, que es el mismo al que Píndaro le dedica la Olímpica primera, la Pítica segunda, la Pítica tercera, ¿sí? La Pítica primera. Entonces, digamos que son poetas que se movían los dos más o menos en un mismo círculo y más o menos que elogiaban a veces a los mismos vencedores. Entonces se conocían. Y surge siempre, digamos, entre los críticos esta necesidad de comparar a Píndaro con Baquílides, para mejor o para peor, y surgen quienes dicen que Píndaro es mucho mejor, que Baquílides no está a la altura, y después, una vez que alguien dice eso, surgen los defensores de Baquílides en contra de Píndaro. El problema principal con esta cuestión es que tenemos mucho más conservado de Píndaro en términos de lo que son los inicios que de Baquílides. Entonces nos falta un poco como un panorama más completo para darnos cuenta de las grandes diferencias que habría entre Baquílides y Píndaro. Una postura más generalizada es decir que Baquílides es un tanto más sencillo en el sentido de que es más pragmático, que es más concreto, que no es tan universalizante, si quieren, como Píndaro, y que presenta, aunque esto, dependiendo de qué hora en qué hora de Píndaro uno trabaje, se puede poner en entredicho, presenta más deudas con lo que es el tipo narrativo o la narración épica, ¿sí? Que no sería tan rebuscado con el ordenamiento como Píndaro, un poco más accesible en ese sentido. Lo cual puede ser una virtud tranquilamente, o sea, no me parece que haya que compararlos para bien o para mal, me parece que hay que analizar cada poeta en su individualidad y compararlos, bueno, desde el punto de vista compositivo, pero no hacer juicios valorativos que la verdad a mi juicio no llevan a ningún lado, ¿no? Bien, bueno, dicho sea esto, vamos a pasar entonces directamente a este inicio y van a ir viendo también ustedes qué cosas se encuentran con Píndaro diferentes o semejantes o con la misma tradición épica, nos vamos a meter también un poco en eso. Y otra cuestión que quería aclararles, porque a veces uno cuando lee nuestras traducciones de estos poemas, sobre todo para la gente que no está tan empapada del griego, es muy raro cómo están dispuestos el orden de palabras, ¿sí? Lo que tratamos de hacer con las traducciones es que ustedes se den una idea de cómo es el orden de palabras en griego, pero entiendo que eso a veces entorpece bastante la lectura. Así que tengan en cuenta que cuando ustedes leen esto, quizás se tengan que parar un segundo para intentar como ordenar las palabras en nuestro castellano, ¿no? Porque hay mucho hipérbaton en nuestras traducciones, como van a ver ahora. Bien, en líneas generales, para el análisis, yo divido la oda, o se puede dividir la oda en tres partes. La primera que sería la introducción, donde se nos presenta al vencedor, hay una comparación muy bella, y después se nos habla directamente del triunfo de Hierón. La parte del medio que está ocupada por toda la secuencia mítica entre Meleagro y Heracles, ¿sí? Este sería el mito. Que es un mito muy lineal, es decir, no es un mito al estilo quizás de la Olímpica primera de Píndaro, en el que se empieza por el final, después se vuelve al principio, no, el mito sigue bastante un curso narrativo más propio de la épica, diría yo. Y luego tenemos una tercera parte en la que se vuelve una vez más al elogio del vencedor y al momento de la victoria, ¿sí? En este conocido recurso de la estructura en anillo ring composition utilizado en la épica, en la lírica, ¿sí? Con el que ya están bastante familiarizados, me atrevería a decir. Bien, bueno. Vamos a ver. Necesito una voz lectora para estas dos primeras paginitas. O pueden hacer una y una. A ver, vamos. Alguien. Yo arranco. Bueno, después alguien la releva.
Bienhadado caudillo de los siracusanos, que hacen girar veloces sus carros, juzgarás de las musas coronadas de violetas dulce regalo, de los de ahora como ningún otro hombre con acierto. A tu recta y calma mente, haciendo descansar de preocupaciones, dirige hacia aquí tu pensamiento. Ciertamente, tejiendo con las gracias de profunda cintura un himno, desde su divina isla un huésped hacia vuestra ilustre ciudad lo envía, de Urania, de áurea diadema, nuevo servidor. Y quiere verter la voz de su pecho para cantar a Hierón. Y profundo el aire cortando con sus pardas alas en lo alto, rápidas el águila, mensajera del señor de amplios dominios, de Zeus, de potente bramido, se muestra audaz, confiada en su poderosa fuerza, y se agazapan los pájaros de sonora con miedo, y no la detienen las cumbres de la vasta tierra ni del mar infatigable. Por ahí abajo. Las olas que se agitan con furia, sino que agitan el espacio sin límites su delicado plumaje con los soplos del céfiro, fácil de ver para los hombres. Y ahora también hay para mí innumerables caminos por doquier, vuestra virtud para cantar, gracias a la victoria de azuladas trenzas, y a ares de pecho de bronce, nobles y dinómenes. Ojalá no se canse el dios de hacer el bien. A Ferenico de rubio pelaje, junto al Alfeo de amplios remolinos, caballo rápido como el huracán, vio venciendo la aurora de brazos de oro, y también en la divina Delfos, y apoyando la mano en la tierra de claro. Nunca hasta ahora, por los primeros caballos en el certamen, lo ha manchado el polvo, precipitándose hacia la meta. Pues, semejante al ímpetu del Bóreas, obedeciendo a su piloto se lanza, recién aplaudida victoria para el hospitalario Hierón, ofreciendo. Dichoso aquel para quien el Dios que cura una parte de cosas bellas y con envidiable fortuna llevar una vida opulenta, pues ninguno de los mortales nació, en verdad, feliz en todas las cosas. Bien, muchas gracias. Bueno, esta sería entonces la que, digamos, yo denominé primera parte. Inmediatamente después se inicia la narración mítica. Como con bisagra, de bisagra tiene ese nombre. Fíjense que en una primera aproximación encontramos los elementos convencionales del epinicio, tenemos el elogio del vencedor, tenemos una referencia a la labor compositiva del poeta, que es característica también de las odas de Píndaro, tenemos una presencia de secuencias nómicas, tenemos una comparación con el águila. Bien, eso en líneas generales, como para tener en cuenta. Ahora sí vamos a ir un poco hilando más fino en las cuestiones que se presentan aquí. Bueno, el poema se abre con el bienhadado caudillo de los siracusanos, que hacen girar veloces sus carros, y la idea es acá, juzgarás el dulce regalo de las musas coronadas de violetas como ningún otro hombre de los de ahora con acierto, ¿sí? Ahí ordené un poco esta sintaxis medio enreverada. Bien. Una cosa que es importante destacar aquí, que tiene que ver con algo que les comenté de Píndaro hace una media horita quizás, es que, bueno, normalmente Píndaro tiene como una especie de gradatio, ¿no? De gradación, hasta que nos menciona quién es el vencedor, qué hace, dónde ganó, etc. Piensen en el caso de Hierón, por ejemplo, en la Olímpica primera, que empieza con, por un lado, lo mejor es el agua, después lo mejor es y yo digo que las competencias olímpicas, si es necesario alabar a Hierón, pero bueno, el nombre de Hierón viene después del Priamel y de una serie de valoraciones. Acá lo que tenemos es de entrada al vencedor, ¿sí? Bienhadado caudillo de los siracusanos, que hacen girar veloces sus carros, de una, ¿sí? Y se lo elogia a Hierón en esta parte, en tanto guerrero y político. Hierón es una figura que no solamente es importante para Siracusa en términos atléticos, sino también, bueno, tirano de Siracusa en términos políticos y en términos bélicos, ¿sí? Hierón llevó a cabo muchos enfrentamientos bélicos exitosos. El más conocido es el de la batalla de Cumas contra los etruscos, no mencionado aquí, pero en la Pítica 1. Así que de alguna manera cuando se refiere a Hierón como caudillo, estratagé, la palabra griega, está aquí abajo, se está refiriendo también a su trayectoria bélica, no solamente atlética. La referencia a los carros veloces nos remite, sí, más al plano atlético,
Hierón fue vencedor en esta ocasión en la victoria con la cuadriga, ¿sí? La cuadriga es el carro de 4 ruedas. Entonces aquí hay una referencia clara a esa parte. Y después tenemos una referencia también a la labor compositiva del poeta, ¿sí? Porque justamente el dulce regalo que Hierón tiene que juzgar, y lo va a juzgar con acierto, como ningún otro hombre de los que existían en ese momento, es el poema que le compuso Aquílides, ¿sí? Dulce regalo aquí en griego se expresa con las palabras glukydoron agalma, ¿sí? Y de alguna manera esta referencia al agalma, ¿sí? Como la creación poética, lo que hace también es materializar o presentar en términos materiales concretos el poema que está ofreciéndole Aquílides a Hierón. Bien, se dice que Hierón es el mejor, es algo característico también de cómo se presenta Hierón en los epinicios pindáricos, es la figura del elogio superlativo, ¿sí? En inglés esto es superlative bond, creo que lo tengo escrito acá en una de las notas. Sí, así se escribe, ¿sí? Significa justamente, o alude justamente a esta cuestión de poner a Hierón como el mejor de todos en comparación con los otros seres humanos que lo rodean. Bien. Algunos comentarios con algunas reminiscencias de la épica. Hierón es bien dado, eumoire, con lo cual nos trae un poco las resonancias de la moira, de ese destino épico que suele ser trágico, pero en un sentido positivo, justamente por esa partícula eu, bien, ¿sí? Eumoire. La palabrita esta hipodineton nos remite al homérico y Pélato. Sí hay algunas resonancias épicas que se van repitiendo, igualmente los epítetos a las musas coronadas de violetas nos remiten también a la épica, coronadas de violetas es Iostefanon. Bien, hay un par de referencias más, ¿sí? Bueno, ahí le dice a Hierón que se calme, digamos, calmate, tranquilo. Esto tiene que ver con el tópico de la música como algo que relaja, como que calma. De alguna manera Hierón va a encontrar en este inicio, es decir, en la canción que le enviaba Aquílides, un descanso de sus preocupaciones, ¿sí? Ahí es lo que dice ahí. Y me interesa destacar algunas cuestiones de esta parte también, ciertamente tejiendo con las gracias de profunda cintura un himno, desde su divina isla un huésped hacia vuestra ilustre ciudad lo envía, de Urania de Aura Diadema, nuevo servidor, y quiere verter la voz de su pecho para cantar a Hierón. Bien, aquí tenemos toda una secuencia que es característica también de los epinicios de Píndaro, que tiene que ver con el tópico de la movilidad del canto. Fíjense, desde su divina isla un huésped hacia vuestra ilustre ciudad lo envía, la divina isla es Theos, ¿sí? Desde donde está, creemos en este cuadro, que el ego poético está escribiendo, o sea, Aquílides era proveniente de Theos, la ilustre ciudad es Siracusa. Y hay muchas cosas que se están condensando en esta pequeña parte también. En primer lugar, bueno, justamente esta caracterización del canto no como algo estático, sino como algo móvil, algo que puede viajar y en última instancia extenderse por toda Grecia para darle fama panhelénica a los vencedores. Eso se está jugando aquí. Se está jugando también el tipo de vínculos o de relaciones que podían llegar a tener los poetas con sus patrones, como es el caso de Hierón. Fíjense que aquí Aquílides, o el ego poético, mejor dicho, se caracteriza como xenos, como huésped, y esto tiene que ver también con las relaciones que podían llegar a mantener Hierón y la gente que lo elogiaba, los poetas que lo elogiaban. Recuerden que Hierón recibía muchas veces invitados a su corte y parece que era muy generoso con las ganancias. Entonces, bueno, se da toda esta cuestión del huésped, que lo recibe a Aquílides o recibe por lo menos el canto de Aquílides, están jugando estas cuestiones. Y otra cosa que también se vuelve a poner en juego aquí, aparecen las gracias también de nuevo, aparecen las gracias de profunda cintura, basut sonois, aquí tenemos un epíteto homérico, ¿sí? De las gracias. Bien, y otra cosa que se está jugando aquí de nuevo es esta
materialización del poema, ¿sí? Habíamos visto que el poema era caracterizado anteriormente como un Gudrun Agalma, ¿sí? Un dulce regalo, de algo claramente material, y aquí también aparece caracterizado materialmente porque se nos dice justamente que el poeta lo que hace es tejer un himno, ¿sí? Acá está, Hypanas Hymnon, o sea, además de la literación, si este Hypanas Hymnon, podemos imaginarnos directamente, no sé, a Bakílides confeccionando una especie de tela que es el himno, y esto también tiene resonancias épicas, por otro lado, porque ¿cuál es el episodio, alguien recuerda, en el que hay un personaje épico que está tejiendo algo? Hay dos episodios, uno en Ilíada y otro en Odisea. El de Iliada es cuando Helena está tejiendo. Exacto. Creo que Afrodita la llama para que vea ahí se me fue el nombre. A París. Ahí A está. París y a Menelao. ¿Y qué es lo que está tejiendo Helena, te acordás? Creo que un telar para Héctor, ¿o no? En realidad lo que está tejiendo, y por eso es relevante esto acá, son las batallas entre troyanos y aqueos. O sea, de alguna manera está tejiendo, entre comillas, el poema, ¿no? Bien, genial, gracias, Mayra. Bueno, y el otro, nada, sí, Penélope. Pero bueno, tiene que ver con ese carácter material de darle, bueno, un estatus, sí, concreto a estas composiciones poéticas que claramente no tenían un carácter material, digamos, ¿sí? Todo esto contribuye un poco a esta cuestión. Y para detenernos un poco brevemente, me quiero detener un poco acá en el lugar de la musa, ¿sí? Noten, bueno, primero la relación con la musa épica y hesiódica, y también la diferencia, porque en cierto sentido aquí la musa parece un poco supeditada al poeta, ¿sí? No es la musa la que le dice al poeta lo que tiene que componer, sino que es el poeta mismo, con la anuencia de la musa, el que dice que está componiendo, que está enviando la canción, que quiere verter la voz de su pecho para cantar a Hierón, ¿sí? De alguna manera se ve como el poeta se pone en un primer plano. Ay, volvió WhatsApp, gente, perdón, ahora sigo. Como el poeta se pone en un primer plano y la musa que lo sigue ayudando, primero aparece individualizada como Urania, Urania de Aura de Adema, Cruzámpicos de Aura de Diadema también es un epíteto homérico, pero bueno, él se coloca en un lugar, no quiero decir superior, pero sí más activo quizás en comparación con el poeta épico que siempre recibía de la musa lo que reproducía. Bien, y aquí llegamos a la bella imagen del águila, ¿sí? Y profundo el aire cortando con sus pardas alas en lo alto, rápidas, el águila se muestra audaz, no la detienen las cumbres, no la detiene el mar, no la detiene nada el águila. Se agita en el espacio sin límites, bien. Esta figura del águila, justo aquí, que parece un poco quizás descolgada para nosotros en una primera lectura, tiene bastante significado, sobre todo en esta parte, y sobre todo por las asociaciones que uno puede hacer entre la figura del águila y distintos personajes, entre comillas, personajes de la obra. ¿Se les ocurre con quién pueden identificar la figura del águila? ¿A quién estaría representando el águila acá? ¿Qué piensan? A mí me remite a los cantos de la Odisea cuando veían águilas y que representaban a Zeus como que eran mal augurio, como que eso me remitió. Está bien, es el águila, está bien, es el águila de Zeus, ahí lo aclara. No, pero yo me refiero concretamente a alguien alguien de este poema. ¿Con qué persona o personas se puede asociar la figura del águila y por qué? A eso me estoy refiriendo.
El vencedor, porque no lo detiene nada. Bien, al vencedor. Esa es una de las interpretaciones, exactamente. Y van a ver que ahora cuando veamos un poco más cómo caracteriza la victoria de su caballo, hay muchas reminiscencias en términos de las palabras que utiliza a la descripción de este águila que vuela, que no la detiene nada, que siempre es bueno, el animal superior, digamos, por antonomasia. Pero también hay otra asociación posible, ¿al vencedor o a quién? Al poeta, ¿sí? Fíjense, al igual que la obra, al igual que Baquílides, que envía su obra volando, el águila también vuela hacia todas partes. Fíjense que además hay una referencia a los pájaros de voz sonora que se agazapan con miedo. Uno podría interpretarlo como una referencia a meta literaria a otros poetas, ¿sí? El águila como mensajera, que nada lo detiene, que nada la detiene, que todos la pueden ver, ¿sí? De alguna manera se puede identificar con el poeta y con el alcance que tiene su obra poética. Recuerden que hablamos un poco de esta movilidad del canto poético hasta adquirir un alcance ya panhelénico, sobre todo para figuras de la envergadura y de la fama de Hierón, que tenían empleos como el de Hierón. Entonces, bueno, de alguna manera esta figura del águila se unen las figuras del poeta y del vencedor en esta cuestión de ir más allá de los límites posibles, de poder superarse, de ser vista y admirada por todos, y fíjense que acá dice fácil de ver para los hombres, ¿sí? Y de alguna manera esta identificación del águila con el poeta se recupera en esta frasecita de transición que dice y ahora también hay para mí innumerables caminos por doquier, vuestra virtud para cantar, ¿sí? Así como el águila puede volar en cierto sentido, parecería decir el poeta, por cualquier lado y no la detiene nada, yo también tengo innumerables caminos, o si quieren innumerables maneras, para cantar la virtud de Hierón, porque soy como el águila, ¿no? Si quieren agregar comillas, comillas, comillas. La imagen del camino de canciones es muy común en los epinicios en general, no es solo utilizada por Baquílides, Píndaro también lo utiliza en bastantes odas, pero a mí me gusta, me parece una imagen muy linda, y en este caso hace como un efecto bisagra con la comparación con el águila para retomar eso, ¿sí? Dice, y ahora también hay para mí innumerables caminos por doquier vuestra virtud para cantar, gracias a la victoria de azuladas trenzas y ares de pecho de bronce. Nobles hijos de Dinomenes, los nobles hijos de Dinomenes en realidad son Hierón, Gelón, Trasíbulo y Polizalo, ¿sí? Son los hijos de este tirano. Muchas veces se lo pone a Hierón, a veces con los hermanos, y después se lo vuelve a individualizar. Bien. Bien, y me interesa detenerme ahora, antes de pasar a la parte del mito, la parte más épica, en algunas resonancias que que el poeta construye entre lo que es la parte del águila y justamente la narración del triunfo de Ferenico, ¿no? Ferenico es el caballo de Hierón. En griego es un nombre parlante, como tantos otros nombres griegos, ahí está Ferenikon, y significa portador de la victoria, ¿sí? Ferenikon. Bien, Ferenico de rubio pelaje, junto al alfeo de amplios remolinos, caballo rápido como el huracán, vio venciendo la aurora de brazos de oro y también en la divina Delfos. Y apoyando la mano en la tierra de claro, nunca hasta ahora por los primeros caballos en el certamen lo ha manchado el polvo, precipitándose hacia la meta. Pues, semejante al ímpetu del Bóreas, obedeciendo a su piloto se lanza, recién aplaudida victoria, para el hospitalario Hierón ofreciendo. Fíjense acá, bueno, acá queda más clara, si se quiere, la analogía que podemos hacer entre el águila y Hierón, o Hierón y su caballo, ¿no? Hay ciertos paralelismos verbales, fíjense, Ferenico de rubio pelaje, en griego este es xanthótrija, ¿sí? Que contrasta y se asemeja al delicado plumaje
del águila, ¿sí? Leptótrija significa delicado plumaje. Por otro lado, el caballo rápido como el huracán, o esta cuestión del alfeo junto a los remolinos, nos remite al movimiento de las alas del águila, ¿sí? Y también a la mención anterior de los caballos hipodineton, los veloces carros. Bien. Después hay un par de repeticiones. Bueno, está la mención de los vientos. En este caso, en la descripción del caballo se menciona al Bóreas. Cuando se habla del águila, se menciona al céfiro, ¿sí? Se menciona cuando se habla del águila que esta es fácil de ver para los hombres, con el verbo en infinitivo idein. Y acá tenemos que la aurora eide, es decir, vio triunfar a Ferenico. La aurora se caracteriza como chrysophagus, esto es decir, de brazos de oro, y recuerden que antes Urania en esta línea se caracterizaba como chrysanthropos, de aura de adema, ¿sí? Acá hay un Tsusaisi, que se refiere al color de las alas del águila. Después aquí tenemos... Bien, tenemos distintos paralelismos, yo les estoy mencionando algunos como para que vean cómo va construyendo el poeta la escena y cómo en nuestra cabeza quizás es un poco más lento, pero bueno, todas estas resonancias en una composición en vivo, no en performance, como claramente habría sido esto, van activando estas relaciones entre las distintas partes, ¿no? Y a nosotros nos queda, bueno, como esta imagen medio amalgamada del águila como el vencedor, el águila como el caballo, el águila como el poeta, ¿sí? Realmente es una imagen muy linda. Y también destacando, por supuesto, la superioridad. Si al águila no la detienen ni el mar, ni las montañas, ni los remolinos, a Ferenico, nunca hasta ahora por los primeros caballos en el certamen, lo manchó el polvo precipitándose hacia la meta. Lo que quiere decir que el caballo es tan rápido que nunca lo alcanza el polvo de los que van detrás, ¿no? De los que estarían como podrían ponerse a la par de él, pero no pueden lograrlo. Bien. Bueno. Y nuevamente, fíjense, el poeta es caracterizado como xenos, es decir, como huésped, y aquí el texto hace énfasis en Hierón en su carácter de filoxeino, es decir, Hierón hospitalario, y entonces de nuevo se recupera esta relación de hospitalidad que construye Hierón con aquellos poetas a los que les pide componer odas en su honor, ¿sí? Y aquí viene una nome, ¿sí? Dichoso aquel para quien el Dios procura una parte de cosas bellas y con envidiable fortuna llevar una vida opulenta, pues ninguno de los mortales nació en verdad feliz en todas las cosas. Y acá viene una nome que por una manera, por un lado, se está refiriendo a Hierón, ¿no? Que es dichoso porque el Dios le procuró una parte de cosas bellas, pero a la vez introduce un cierto tono trágico, triste, o por lo menos no tan triunfante y heroico, con la frase, pues ninguno de los mortales nació en verdad, feliz en todas las cosas, ¿sí? Que de alguna manera está un poco en consonancia con este deseo del verso 36, donde dice, ojalá no se canse el Dios de hacer el bien, que es un poco pesimista en el sentido de que no dice y Dios hace el bien, sino que dice, bueno, esperemos que esta suerte que hasta ahora ha tenido Hierón con su caballo Ferenico no se interrumpa, ¿sí? Y pues ninguno de los mortales nació en verdad feliz en todas las cosas, hace de enlace para lo que se va a narrar en el mito, ¿sí? En la narración mítica, porque vamos a ver efectivamente que la narración mítica ilustra esta nome, pues ninguno de los mortales nació en verdad feliz en todas las cosas, y es una advertencia también, sí, una suerte de consejo para Hierón. En las odas de Píndaro, en las odas particularmente dedicadas a Hierón, también abundan este tipo de consejos, para que sepa cuál es su justa medida, ocupe su lugar como lo tiene que ocupar, no ambicione más de lo que tiene. Y si queremos hacer un poco de biografismo, les recuerdo que Hierón en el último tiempo, no me acuerdo exactamente si cuando se compuso esta oda, pero en el último tiempo estaba enfermo tenía una enfermedad crónica, muchos dicen que es gota, otros dicen que era otra cosa, que efectivamente lo terminó matando.
Entonces, de alguna manera, pues ninguno de los mortales nació en verdad feliz en todas las cosas. Podría quizás interpretarse también como una alusión a la enfermedad de Hierón, que aunque gana en las guerras, gana en las competiciones olímpicas, bueno, le tocó este problema de la gota, digamos, entre comillas. En la Pítica 3 de Píndaro se habla mucho de esta cuestión o se dice que se habla mucho de esta cuestión de la enfermedad de Hierón. Un poco en la Pítica primera hay una alusión, pero bueno, podría venir también por ese lado. Y yo les podría contar 800 millones de cosas más de apenas estos 55 versos, pero tengo que pasar al mito porque son las 8:20 ya. Pero léanla con cuidado, fíjense acá marqué también esta cuestión de ninguno de los otros mortales quise Pisonion, fíjense cómo lo repite de nuevo acá abajo en esta nome, pues ninguno de los mortales. Sí, si tienen tiempo, siéntense, vayan viendo cómo va construyendo estos paralelismos, todas las cosas que no pude decir, la referencia a la victoria, acá tenemos Micas, después tenemos Micásanta, ¿sí? Es realmente muy cuidado cómo va armando todo. Bien, bueno, pero voy a pasar al mito porque si no no llegamos. Bien, fíjense, bueno, los epítetos homéricos también, que les fui marcando algunas referencias que remiten más a la épica. Ahora vamos a ver más cuestiones que remiten a la épica. Bien, en este verso, en el verso 56, se inicia entonces la secuencia mítica. Es una secuencia mítica que en líneas generales ya de entrada nos remite a la épica por un motivo principal, que es que consiste en un diálogo entre dos personas en el Hades, y una de esas personas en realidad es un alma o una sombra que está muerta, y la otra es un visitante que baja al Hades, ¿sí? Entonces ya ¿se les viene algo a la cabeza si yo les digo es una escena en el Hades, hay una sombra muerta y hay alguien que va a visitar? El canto, no me acuerdo, pero cuando Odiseo baja, bueno, baja, pero va y habla con los muertos. Muy bien, exacto. Entonces ya para empezar tenemos ya un escenario en principio épico, ¿sí? Bien. Vamos a... Bueno, vamos a leer. Se fue todo el mundo a hacer el examen. Bien. Bueno, voy a leer yo un poquito. ¿Cuánto tiempo? Bien, voy a ir leyendo y vamos a ir comentando un par de cosas. Antaño que descendió el destructor de puertas, el hombre invencible, dicen, hijo de Zeus de resplandeciente rayo, a la morada de Perséfone de finos tobillos, para llevar al perro de afilados dientes, a la luz desde el Hades, al hijo de la inabordable Equidna. Y esto es, dicen que antaño descendió el destructor de puertas, el hombre invencible, ¿sí? Ahí nos quedó el orden ya demasiado mal. Bien. Así de desgraciados mortales las almas percibió, junto a las corrientes del Cosito, cuales hojas que el viento en torno al Ida, apacentador de ovejas, por sus promontorios resplandecientes, arremolina. Y entre ellas descollaba la sombra del osado guerrero agitador de la lanza, del portaónida. Cuando lo vio el hijo de Alcmena, admirable héroe, brillando con sus armas, la cuerda de claro sonido colocó sobre el arco y después de bronce sacó una flecha abriendo la tapa del carcaj. Pero ante él apareció el alma de Meleagro y conociéndolo bien le habló. Bien, vamos hasta ahí. Bueno, si no fuera por la sintaxis medio enrevesada que elegimos en la traducción, tenemos una narrativa bastante lineal en el comienzo del mito, y van a ver que se mantiene a lo largo de todo el mito, que nos remite más al tipo de ritmo de la épica, ¿sí? Y de estructura narrativa de la épica, no tanto a la del epinicio, o por lo menos a la del epinicio con el que estamos acostumbrados en Píndaro. Bien, se está hablando de Heracles, ¿sí? Heracles se lo caracteriza con epítetos típicamente homéricos, destructor de puertas, Erexipylan, ¿sí? El hombre invencible, dicen hijo de Zeus resplandeciente, dios Argikerauno, que es un epíteto homérico, también lo encontramos el Argikerauno en la Ilíada y en la Odisea.
Se caracteriza Perséfone como de finos tobillos, también un epíteto de carácter homérico, tanis furu. Y se nos dice, bueno, se hace referencia a uno de los trabajos de Heracles, que es justamente llevar el cancerbero a la luz desde el Hades, ¿sí? El perro de afilados dientes es el cancerbero. Y se lo caracteriza aquí, no se lo menciona por su nombre, sino que se lo caracteriza como hijo de Kidna, ¿sí? Esto es importante para lo que va a venir después, porque en toda esta secuencia mítica, las mujeres malas, las madres malas, van a tener un protagonismo bastante importante. Bien, y esta parte, la que dice llevar a la luz desde el Hades, ¿sí? Al perro de afilados dientes, es literal, Kion Axon, perro de afilados dientes, es literal lo que le narra Heracles justamente a Odiseo en este canto 11 de la Odisea. Bien. ¿Y qué es lo que pasa con Heracles cuando baja? Bueno, percibe las almas de estos desgraciados mortales. Y acá es importante destacar que la historia de Meleagro y Heracles no tiene precedente en la que es la épica homérica, ¿sí? No se sabe si es algo original de Baquílides, pero no tiene un precedente épico, una narración épica anterior. Pero bueno, obviamente el descenso al Hades claramente sí. Entonces, Heracles percibe las almas de estos desgraciados mortales, y aquí viene una comparación que también nos traslada bastante al mundo de la épica y un poco al mundo de la introducción del epinicio. Dice, cuáles hojas que el viento en torno al ida apacentador de ovejas por sus promontorios resplandecientes arremolina. Bien, entonces, la cuestión de remolinar, de ir contra el viento, remite también un poco al paso del águila, ¿sí? A la carrera de Ferenico en la parte anterior. La referencia al Ida, recuerden que el monte Ida es el monte que está en la es el monte en donde se da justamente el juicio de Paris, ¿no? Que es el monte en el que vive Paris cuando tiene que vivir como campesino y allí encuentra a las tres diosas. Entonces, de alguna manera, esa referencia al Ida nos remite al comienzo de la guerra de Troya. Y la metáfora de las hojas, la comparación de las almas con estas hojas, nos remite a Ilíada 6, ¿sí? Concretamente hablando al diálogo entre Diomedes y Glauco, en el que hay una comparación en la que se dice justamente que los hombres, o la existencia de los hombres, es como la existencia de las hojas. Entonces aquí tenemos muchas reminiscencias épicas, reminiscencias homéricas en esta parte, ¿sí? Vale la pena tener en cuenta. Porque después vamos a ir viendo cómo lo que se va a ir dando en esta narración de Baquílides es un corrimiento un poco de la épica y de las características más épicas, digamos, tanto en términos lingüísticos como en términos de caracterización de personajes y situaciones que se van a narrar. Bien, bueno, habla de las almas de estos desgraciados mortales que están muertos, ¿sí? Y entre ellas dice, descollaba la sombra del osado guerrero, agitador de la lanza, del portaónida, ¿sí? Es la primera caracterización de Meleagro, ¿sí? Se lo caracteriza por el nombre de su abuelo, que es Portaón, por eso se lo denomina portaónida. Bien, y se le aplica aquí un epíteto que comúnmente se asocia en la épica homérica más con Heracles, de hecho, que es este epíteto trasiumémnonos, osado, ¿sí? Bueno, y la superioridad de Meleagro en esta descripción nos vuelve a remitir a la superioridad de Hierón, a la superioridad del águila, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y aquí tenemos el encuentro entonces, ¿no? Entre Meleagro y Heracles en estos infiernos, digamos. Heracles podría ser las veces de un Odiseo, digamos, y vamos a ver Meleagro a quien se asemeja. Bueno, dice, cuando lo vio el hijo de Alcmena, admirable héroe, brillando con sus armas, la cuerda de claro sonido colocó sobre el arco, después de bronce sacó una flecha abriendo la tapa del carcaj. Ante él apareció el alma de Meleagro, bien. Bueno, acá les aclaro porque el texto es ambiguo, el que brilla con sus armas es Meleagro, no Heracles, ¿sí?
Heracles es el que quiere dispararle una flecha. Fíjense primero cómo se caracteriza Heracles, ya haciendo hincapié no tanto en su costado divino, sino en su costado mortal. Se lo caracteriza como hijo de Alcmena, ¿sí? Alcmenios, y fíjense que se nos dice que Meleagro brilla con sus armas, ¿sí? Esta cuestión de tener armas que brillan, o estar brillando con las armas, nos remite a ciertas caracterizaciones de la armadura de Aquiles en Ilíada, por ejemplo, sobre todo en las escenas de combate donde Aquiles está furioso e intenta de alguna manera vengar la muerte de Patroclo y después asesina a Héctor. Entonces, en cierto sentido, Meleagro acá hace las veces una especie de alter ego de Aquiles que intimida, que asusta, y justamente, bueno, esa es la reacción que provoca en Heracles, en este supuestamente gran héroe, el héroe más fuerte. Heracles aquí en una inversión de cómo nos lo presenta la tradición mítica, tiene miedo de Meleagro, ¿sí? Le provoca el mismo miedo que Aquiles le provocaba a los troyanos en Ilíada, por ponerlo de alguna manera, y lo que hace es instintivamente querer dispararle, ¿sí? Una flecha. Este episodio de la flecha también nos remite a Ilíada, más puntualmente al canto cuarto de Ilíada, en el que, no sé si recuerdan porque tampoco es que está tan trabajado ese episodio, pero Pándaro dispara una flecha y eso hace que no haya más tregua entre troyanos y aqueos, y bueno, después se desata el desastre. De alguna manera hay otra reminiscencia épica en esta escena de Heracles abriendo el carcaj intentando disparar una flecha. Lo que no es épico es lo que sucede después. Meleagro para Heracles, le habla y, bueno, evita que lance la flecha. Y lo que le dice es lo siguiente: hijo del gran Zeus, permanece en el lugar tranquilizando tu ánimo, y en vano no lances una rápida saeta de tus manos contra las almas de los consumidos. No tengas miedo. Entonces, como les dije, de alguna manera vemos una escena en la que Heracles, el guerrero Heracles, se ubica en una situación de inferioridad con respecto a Meleagro, que hace las veces de un Aquiles amenazante en una primera instancia frente a los troyanos, y también puede hacer las veces de un Tiresias, ¿sí? Si quieren, en la secuencia más que podemos identificar más con la Odisea, en la que Meleagro de alguna manera aconseja, como aconseja Tiresias a Odiseo a Heracles, y le explica que no tiene por qué tener miedo, que no tiene que lastimarlo, de una manera, una parte más reflexiva que da consejos. Eso se estaría viendo. Fíjense, por otro lado, como la estructura del diálogo es sumamente épica, ¿sí? Conociéndolo bien le habló, Proseipen, ¿sí? Así habló Jospato. Son todas estrategias que se utilizan para el encabezamiento de diálogos en la épica. Las conocidas fórmulas homéricas, ¿no? Forman parte de fórmulas homéricas. Bien, continúo. Entonces, Meleagro le habla y se sorprendió el soberano hijo de Anfitrión y dijo: ¿quién de entre los inmortales o mortales tal vástago crió y en qué tierra? ¿Quién lo mató? Bien. En verdad pronto de hermosa cintura era contra nosotros, a que le enviará contra nuestra persona. Pero seguro de esto se preocupa la rubia Pala. Heracles lo interroga, son interrogatorios que nos pueden remitir también a algunas escenas de la Odisea, ¿no? En la que Odiseo conoce gente o gente conoce a Odiseo y le hace preguntas por su origen, ¿sí? En este caso, bueno, está la variante de quién te mató porque están en el Hades. Fíjense que, bueno, no me voy a detener tanto en esto, pero Heracles habla con una sintaxis bastante desarticulada, habla medio a lo bruto, como con las palabras atravesadas, y está sorprendido, ¿sí? Está sorprendido como si fuera un niño delante de un prodigio, ¿no? Algo que no logra entender. Nuevamente se lo caracteriza como hijo de Anfitrión, destacando su costado mortal. Y lo que inmediatamente piensa Heracles es que, bueno, Hera me va a matar como mató a Meleagro, pero no me tengo que preocupar porque Palas, y Palas Atenea, me va a ayudar, ¿sí? Digamos, si quieren, una nueva reminiscencia
Odiseo y la ayuda que le presta Palas a Atenea a lo largo de toda la Odisea. En el comentario del Skovitz, lo menciono muy brevemente, se resalta que para caracterizar a las divinidades a lo largo de toda esta secuencia, utiliza Bakílides epítetos no homéricos para caracterizar a las diosas, ¿sí? Epítetos que Homero utiliza para caracterizar a los mortales. Entonces, Hera es de hermosa cintura, por ejemplo, Calípso, cuando en realidad la divinidad nunca se la caracteriza de ese modo en la épica. Palas es rubia, como es rubio Menelao en la épica. En realidad Palas es Glaucopis Acene en la épica. Entonces, de alguna manera va cambiando las fórmulas épicas por fórmulas que existen pero que no se aplican a dioses en la épica. Y eso es un guiño interesante para tener en cuenta. Bien. Bueno, y ahora viene la historia de Meleagro, ¿sí? La historia de Meleagro, que es una historia dramática que se desprende, bueno, de la nome, de que los dioses a veces son buenos, a veces son malos, ¿no? Dice, difícil es hacer cambiar el pensamiento de los dioses para los hombres de la tierra, repite un poco esa idea. Y dice, pues si no, incluso Eneo es su padre, fustigador de caballos, habría aplacado de la coronada de capullos de la venerable diosa Artemis de blancos brazos la cólera, suplicándole de muchas cabras con sacrificios mi padre y bueyes de rojos lomos. Pero invencible la diosa mantuvo su cólera, y lanzó de gran violencia una fiera, un jabalí despiadado en el combate, hacia Caridón de hermosos campos, donde desbordando fuerza las viñas cortaba con sus dientes, y destrozaba ovejas y de los hombres cualquiera que se interpusiera en su camino. Contra él, odiosa batalla, los mejores de los helenos sostuvimos encarnizadamente 6 días seguidos. Y cuando la divinidad nos otorgó la victoria a los etolos, es decir, su tribu, rendimos honras fúnebres a quienes mató el cerdo de potente mugido, arremetiendo con violencia. Anteo y Agelao, el mejor de mis fieles hermanos, a los que dio a luz en los palacios muy ilustres de Neo, Altea. Altea es la madre de él. El destino destructor los arruinó. Bien, bueno, entonces esta de alguna manera es la primera parte de todas las cosas malas que le pasaron a Meleagro. Esto forma parte del núcleo mítico, ¿sí? Se trata de la ira de la diosa Artemis contra el pueblo de Meleagro, contra los etolos, les manda un jabalí que destroza todo, ¿sí? Más o menos para poner en contexto. Una versión de esta historia la encontramos justamente en el discurso de Fénix en Ilíada 9, que lo que hace Fénix es utilizar a Meleagro como un ejemplo para intentar que Aquiles le ponga su cólera. El relato aquí es el mismo, pero está tratado de un modo completamente diferente. En primer lugar, lo que se nos presenta aquí es una situación en la que Artemis no acepta sacrificios y parece actuar de manera gratuita mandándoles el jabalí. En cambio, lo que hace que la situación sea muchísimo más trágica. En cambio, en la narración iliádica, Artemis se enojaba porque Eneo no le hacía sacrificios. Entonces, de alguna manera, se veía justificado el castigo. Pero aquí, a pesar de que Eneo sacrifica, no puede apaciguar la cólera de Artemis. Y aquí tenemos, bueno, otra de la cadena de mujeres malditas, digamos, de este mito, entre la que podemos poner a Hera también, esta Artemis como responsable de esto, que es una Artemis que de alguna manera su acción contrasta con su epíteto, porque se la caracteriza como coronada de capullos, y uno pensaría, bueno, este es un costado de la Artemis que recoge flores y danza, y está en los bosques, ¿no? De la Artemis que te danza un jabalí que te mata. Así que este epíteto resulta bastante irónico en este contexto. Después es interesante también cómo la caracteriza Artemis como Artemis de blancos brazos, Leucoleno, cuando en la épica en realidad la única diosa que recibe ese epíteto es Hera. Así que de alguna manera está jugando acá con los epítetos también. Bien, bueno, primero este cuadro trágico en el que uno sacrifica y no hay caso. Invencible la diosa mantuvo su cólera y manda el jabalí. En el caso de la versión de Ilíada se hace más que nada hincapié en la devastación de la agricultura que hace el jabalí, o sea,
no se habla de las muertes humanas que causa, pero acá, de nuevo, en consonancia con esta línea más dramática y de los vaivenes del destino, el jabalí destroza absolutamente todo. Destrozaba ovejas, destrozaba cualquier hombre que se interpusiera en su camino. Y noten acá el juego que hace con enduqueos y unejeos, y estas sonoridades que va construyendo, que se aprecian mucho más en el texto griego. Bien. Y otra cuestión que diferencia un poco del episodio de la Ilíada es que en la Ilíada el protagonismo recae específicamente sobre la figura de Meleagro, porque se lo busca establecer como un paradigma para el accionar de Aquiles. En cambio, aquí, de alguna manera, el accionar heroico de Meleagro en este enfrentamiento aparece subsumido en una especie de carácter colectivo, ¿no? Dice, contra él odiosa batalla, los mejores de los helenos sostuvimos encarnizadamente. Está metido en el colectivo de los helenos. Y fíjense que aún las buenas noticias, digamos, la victoria, porque efectivamente logran matar al jabalí, están envueltas en un tono bastante trágico. O sea, ganaron, pero tuvieron que rendir honras fúnebres a los que mató el jabalí, entre los que estaban los hermanos de él. De alguna manera no se siente ese aire de victoria por haber destruido a la fiera. Bien. Y aquí pasamos a la segunda tragedia, ¿no? Que es lo que va a pasar a continuación. También esto forma parte del acervo mítico tradicional, que tiene que ver con que una vez que efectivamente matan al jabalí de Calidón, lo que se da es un enfrentamiento por la piel de este jabalí entre la tribu de Meleagro, es decir, los etolos, y otra tribu denominada los puretes. Entonces esa sería como la segunda parte de esta tragedia que nos está narrando Meleagro. Dice, pues la despiadada, se está refiriendo a Artemis, aún no cesó en su cólera la salvaje hija de Leto, Agrotera Latus Flugater. Y en torno a su fulgurante piel, la piel del jabalí, luchamos encarnizadamente contra los puretes firmes en la guerra. Allí está esta parte del mito que les comenté recién. Y fíjense, bueno, la referencia a la piel, a la fulgurante piel del jabalí, remite de alguna manera también por la referencia a los colores, al pelaje de Esperenico, de las alas del águila, y en eso no me voy a detener tanto, pero dentro del mito, además de las reminiscencias épicas, tenemos reminiscencias también a la primera parte de la Oda. Bien. Y de nuevo Meleagro, entonces me envuelto en un contexto bélico muy triste, dice, así yo, con muchos otros, maté a Iciclo y al valeroso Anfarete, mis impetuosos tíos maternos, que estaban del lado contrario, ¿sí? Esto se da mucho, que hay algunos familiares que luchan del otro lado. Y acá sigue, pues Ares de violento ánimo, no distingue amigo en la guerra, y ciegos de sus manos, los dardos contra las vidas de los enemigos se disparan, y llevan la muerte a quienes la divinidad quiera, ¿sí? Nuevamente la mención de Ares remite a la mención de Ares en la introducción, pero allí en un contexto más alegre y aquí en un contexto más triste. Este es Ares de violento ánimo, carterófimo, ¿sí? Que lanza sus dardos contra las vidas de los enemigos, así como Heracles intentó lanzar una flecha y no lo logró, así como Esperenico se lanzó hacia la meta en la batalla. Es decir, hay muchas resonancias aquí que el poeta va explotando. Bien, pero bueno, dentro del núcleo mítico él mata a sus tíos maternos, y lo que eso hace es que, les explico primero y después lo leo porque esta parte sí está bastante crítica, porque tiene que ver con historias míticas precedentes. Él mata a sus tíos maternos, es decir, a los hermanos de su madre, y la madre no está muy contenta con esta situación y se quiere vengar. La madre es Altea, que aquí va a aparecer caracterizada en lo que voy a leer a continuación como hija de Testio, ¿sí? Entonces la madre se quiere vengar, y dentro de estas cuestiones míticas, ella tenía en una caja una antorcha que, si ella un leño, digamos, una antorcha sin encender, que si ella la quemaba, con ese movimiento se iba a consumir la vida de Meleagro. Y entonces ella, enojada por la muerte de sus hermanos, lo que hace es quemar esa antorcha para acabar con la vida de Meleagro. Esta es la parte. Estas cosas no teniendo presente, la despiadada hija de Testio, la madre de Meleagro,
ahí le dice, madre para mí de malado, planeó mi destrucción, intrépida mujer, y quemó del trabajado cofre, fuera de pronto destino el leño, sollozando, el que la Moira decretó entonces que fuera el límite de nuestra vida. Esta es esta parte, y noten que aquí tenemos por tercera vez el accionar de una mujer despiadada contra hombres, digamos, ¿no? Tenemos a Hera, que después va a quedar un poco más claro por qué estoy haciendo tanto hincapié en Hera. Tenemos a Artemis con el envío del jabalí, y tenemos en tercer lugar a la hija de Testio, ¿sí? Bien. Noten también la referencia al lenio Oquímoron de pronto destino, que remite también un poco a la vida de Aquiles, que estaba destinado a morir pronto. La Moira decretó entonces que fuera el límite de nuestra vida, acá recuperando sí un poco más el sentido de esta Moira épica que nos dice cuándo vamos a morir, cuánto tiempo tenemos de vida. Y aquí nos narra cuándo pasó exactamente que Meleagro encontró su muerte. Estaba de Clímeno, de Daipiro, el poderoso hijo, despojando el irreprochable cuerpo, es decir, él estaba despojando un cadáver, alcanzándolo delante de las murallas. Y ellos hacia la bien construida antigua ciudad huían hacia Pleurón, cuando para mí la dulce vida se debilitó. Y al darme cuenta de que se me iban las fuerzas, ay, ay, exhalando el último aliento, lloré desgraciado, abandonando la brillante juventud. Bien, entonces esta es la narración de la muerte de Meleagro, y me interesa destacar dentro de un contexto sumamente épico, porque fíjense que justamente lo agarra la muerte despojando un cadáver, o sea, acción que vemos incontables veces en la Ilíada, cuando había un grupo de personas que huyen hacia una ciudad, hacia la antigua ciudad de Pleurón, que nos hace pensar quizás un poco en Troya y en sus muros, ahí muere. Pero no muere ni enfrentándose en batalla con otro guerrero, ni, bueno, teniendo una muerte heroica, digamos, según el código ético, heroico en el campo de batalla, sino que lo mata una mujer con un método casi de encantamiento, ¿no? Prende una llama que arde, que lo termina matando. Entonces, de alguna manera, se trastorna a ese mundo de la épica heroica en el que el guerrero tiene la bella muerte en batalla, y que obtiene Cleos, o sea, sí obtiene Cleos, pero no nos estamos alejando de ese mundo característico de la ética, por lo menos en cómo Bakílides elige destacar y contar la muerte de Meleagro. En este caso claramente quiere hacer otra cosa, nos quiere transmitir otra cosa, ¿sí? Nos quiere transmitir algo más trágico. La fragilidad humana en la adversidad, como dijo, bueno, los dioses a veces hacen cosas buenas, pero a veces hacen cosas malas, ¿sí? Y efectivamente lo que pasa aquí es que, como dice, abandona la brillante juventud, Anglan Evan. Otra frase sumamente épica, el guerrero muere, o sea, la muerte, como dije, la bella muerte, la muerte del guerrero joven, que ahora se reconfigura en un contexto en el que la muerte de Meleagro no se condice con el código épico heroico. Esta es la historia de Meleagro, como ven, una desgracia tras otra, pobrecito. Y de alguna manera lo que la historia de Meleagro le quiere intentar enseñar a Heracles es esto, justamente. Bueno, los dioses a veces nos dan una de cal, una de arena, que un poco tiene que ver con lo que le dice Aquiles a Príamo también en Ilíada 24, cuando habla de los toneles de Zeus. No sé si recuerdan, hay dos toneles, Zeus les da cosas buenas y cosas malas a los hombres. Pero bueno, como que su mensaje apunta a eso en realidad, a reconocer que la existencia está llena de obstáculos que hay que sortear. Y vamos a ver cómo reacciona Heracles frente a esto, ¿no? Acá dicen que el inconmovible ante el grito de combate, el hijo de Anfitrión, solo entonces humedeció sus párpados, compadeciendo el destino del desdichado mortal. Y respondiendo le dijo esto: para los mortales no haber nacido es lo mejor, y del sol no haber visto la luz. Pero pues esto no es algo para lamentar, es necesario hablar de aquello que en efecto ha de cumplirse. ¿Acaso en los palacios de Eneo, caro Ares, hay alguna de sus hijas no casada, semejante a ti en figura? A ella de buen grado la haría mi brillante esposa. Y a él firme en la guerra, le contestó el alma de Meleagro: dejé de fresco cuello en casa de Yanira, ignorante aún de la dorada Cipris que encanta a los mortales.
Bien. La respuesta de Heracles ante toda esta cuestión es interesante porque parece que de alguna manera Heracles no aprendió nada de lo que le dijo Meleagro. Ahora vamos a ver bien por qué, pero hay una cierta ironía trágica en toda esta cuestión de lo que dice Heracles, de lo que le pide Heracles, ¿sí? Obviamente lo conmueve el discurso de Meleagro y dice, para los mortales no haber nacido es lo mejor y del sol no haber visto la luz. Pero en realidad lo dice como para decir algo, porque después se mueve inmediatamente al costado pragmático, no tenemos que lamentar esto, vamos a hablar de lo que va a pasar. O sea, no se detiene mucho en esa reflexión de los pesares de Meleagro, no acepta la propuesta de Meleagro al respecto y vuelve de alguna manera sobre lo más pragmático. ¿Y qué es lo que le pregunta? Si no tiene una hermana con la que pueda casarse. Y acá viene toda la cuestión de la ironía trágica, porque esta hermana es Deyanira, ¿sí? Con la que efectivamente después Heracles se casa. Y no sé si saben ustedes qué le hace Deyanira a Heracles. ¿Alguna recuerda o leyó? ¿No la mata? ¿Él a ella o al revés? ¿Él a ella? No. No, es al No. revés. Por Ah, eso, aquí viene ah. toda la cuestión de la ironía trágica que les estoy diciendo. Y de por qué a veces hay males. Este es el argumento, si tienen tiempo en el verano, cuando quieran, este es de hecho el argumento de la obra de Sófocles que se llama Traquinia. Deyanira piensa que Heracles la está engañando, se equivoca y le manda un manto embrujado. Es toda una historia de amor, como un manto mágico que cuando te lo pones te empezás a quemar. Entonces, todo esto tiene como de atrás una historia de celos y efectivamente en esta versión del mito Heracles se pone eso y se termina muriendo. Entonces, fíjense ustedes, de alguna manera, como le dice, no entendió nada porque él le cuenta todas sus desgracias a manos de las mujeres y toda esta situación tan lamentable que le pasó y le dice, bueno, pero nosotros yo tengo que seguir para adelante y justamente le pregunta y la respuesta de Meleagro es de Yanira, que Yanira va a terminar en una de las tradiciones matándolo a Heracles y dejándolo como está Meleagro, peor todavía. Y por eso también es interesante la referencia a Cipris, porque Cipris es justamente, bueno, por problemas con el amor, Cipris es otro nombre para Afrodita. Aclaro eso por si no lo saben. Me imagino que por el contexto lo sacaron, tiene que ver con el culto que había de Afrodita en el santuario de Chipre, en la región de Chipre. Y bueno, justamente por cuestiones de amor, Heracles va a terminar muriendo. Entonces, la referencia que hace acá Bakílides es muy buena en el sentido de que, bueno, maneja muy bien la ironía, sin decir, bueno, qué es lo que va a pasar, pero obviamente todos los oyentes que conocían el mito sabían efectivamente lo que le iba a pasar a Heracles si se iba con Deyanira. Así que, bueno, en ese sentido es interesante ver cómo lo va construyendo. Y este es básicamente el final del mito, ¿sí? Lo deja ahí. Ven que la narración es muy lineal, pero que de todas maneras obviamente no continúa algo completo, no es que nos dice cómo Heracles salió de la destinada, pero tenemos una narración bastante lineal que por un lado nos hace acordar a los intercambios dialógicos de la épica y por otro lado, por algunas de las cuestiones que fui señalando, se va alejando un poco de eso y nos tira quizás como más pinceladas de lo que después va a ser la tragedia, ¿no? El dramático, de alguna manera. Todo a partir de la nome anterior en la que se decía, que ya me olvidé, pues ninguno de los mortales nació en verdad feliz en todas las cosas. Y nos presenta un Meleagro sabio, experimentado en estas cuestiones, y un Heracles ignorante, que después, bueno, va a terminar de la manera en que acabamos de comentar, ¿no? Bien. Bueno, y aquí en el verso 176 tenemos, mediante lo que se denomina una fórmula de ruptura, que le dice, Calíope de blancos brazos, detén tu bien trabajado carro. Esto quiere decir, con una nueva mención a la musa, por otro lado a Calíope. Esto quiere decir, Píndaro también las utiliza con mucha frecuencia. Bueno, basta de hablar del mito, volvamos a la situación del festejo, ¿no? Para ponerlo en términos más sencillos. El trabajado carro es claramente una referencia a la composición poética, ¿sí?
Entonces dice, Calíope de blancos brazos, detén tu bien trabajado carro, es decir, dejemos de hablar de este mito y volvamos a la situación inicial. Y ahí viene, a Zeus, hijo de Crono, canta, ahí le dice a Calíope justamente lo que tiene que hacer. Al olímpico soberano de los dioses y al Alfeo es el río de Olimpia, ¿sí? De infatigable corriente, a la fuerza de Pélope y a Pisa es el nombre antiguo de Olimpia, donde el ilustre, venciendo con sus pies en la carrera, llegó Ferenico a la bien amurallada Siracusa, trayendo para Hierón las hojas de la buena fortuna. Y fíjense entonces aquí cómo retorna a la situación de la performance o al motivo original de la performance y va entonces retomando la mención a la musa, esta vez se refiere a Calíope, la mención a la victoria, se vuelve a mencionar a Ferenico, se vuelve a mencionar a Siracusa y se vuelve a mencionar a Hierón, nuevamente con un tinte más festivo, más alegre, nos corremos un poco de lo que había sido la situación del mito tan dramática, estos vaivenes de la suerte. Y así continúa, y es necesario en verdad a la gracia celebrar, a la envidia con ambas manos rechazando, si alguno tiene éxito entre los mortales. Y acá vuelve un poco con esta cuestión de no está asegurado nada, por eso hay el condicional, si alguno tiene éxito entre los mortales hay que celebrar a la gracia y hay que rechazar a la envidia, pero también puede ser que no tengamos éxito. Entonces, nuevamente, está el contexto de celebración, está en las cosas buenas que le pasaron a Hierón, pero tenías una cierta, digamos, bueno, guarda igual que no siempre va a ser todo tan lindo, no siempre vas a ganar, no siempre va a estar todo tan bien. Y ahora cierra con esta partecita acá, dice, un hombre de Beocia dijo esto, Hesíodo, servidor de las dulces musas, a quien los inmortales honren, a este acompaña también la buena fama entre los hombres. Y estoy persuadido fácilmente de mi elogiosa lengua no, ahí hay una laguna, del camino enviar a Hierón, pues así florecen las raíces de los nobles, a quienes el supremo padre Zeus ojalá conserve inmutables en la paz. ¿Sí? Hay una referencia a Hesíodo, no sabemos si esto exactamente lo dijo Hesíodo o no, no está comprobado, pero bueno, vuelve con el tono optimista, a quien los inmortales honren, a él se acompaña también la buena fama entre los hombres, toda la cuestión de el éxito y la envidia es algo que, bueno, aquí aparece en Baquílides, pero está mucho más desarrollado en Píndaro. Siempre los que se oponen al éxito del vencedor o los que miran con malos ojos el éxito del vencedor son los envidiosos. Por eso siempre esta cuestión de apartarse de la envidia, de ponerse del lado de los buenos, ¿sí? Que acá un poco lo recupera Baquílides con esta idea de rechazar a la envidia. Zonon es la palabra que utiliza aquí para envidia, exactamente igual que Píndaro. A la gracia celebrar, la haris, la alegría, ¿sí? Es tanto la divinidad, la gracia, como la alegría que provoca el triunfo en los juegos, ¿sí? Como el festejo. Y aquí había otra referencia metaliteraria hacia su labor compositiva, bueno, referencia a la glosa, a la lengua, y finalmente una conclusión, pues así florecen las raíces de los nobles, a quienes el Supremo Padre Zeus, como dijo, ojalá conserve inmutables en la paz. Y de nuevo este deseo que no sabemos si se va a cumplir o no, como había ocurrido también en la introducción de ese deseo de ojalá pase esto, pero no estamos seguros, ¿no? Ojalá todo salga bien, ojalá Zeus ayude, pero bueno, siempre hay una cuota de inestabilidad en nuestra vida y en cierto sentido toda la narración precedente y todo el drama, lo podemos llamar el drama de Meleagro, contribuyó a ilustrar un poco esa cuestión, ¿no? A partir de la reelaboración de ciertas cuestiones, de ciertos tópicos de la épica que se ven en una luz distinta. Y no puedo creer que llegué a meter esto en 2 horas, chicas. Pero lo logré. Bien. No las quiero retener mucho. Esperen que voy a dejar de grabar. ¿Cómo corto la grabación? Acá.